En esta ocasión, hablaremos sobre las donaciones entre vivos, las cuales están reguladas desde los artículos 1265 hasta el artículo 1307 del Código Civil. Para poder empezar, explicaremos qué entenderemos con donación entre vivos. La donación entre vivos es un acto por el cual una persona transfiere, gratuita e irrevocablemente, una parte de sus bienes a otra persona que la acepta, esto en base al artículo 1265 del Código Civil. Según Cabanellas, es un acto jurídico en virtud del cual una persona, es decir el donante, transfiere gratuitamente a otra, el donatario, el dominio sobre una cosa, y ésta lo acepta. Se trata, pues, de un contrato unilateral, consensual y a título gratuito. Sin embargo, debemos aclarar que debido a que se necesita que ambas partes den su consentimiento, es realmente un contrato bilateral. Debemos aclarar que existen diferentes tipos de donaciones irrevocables, las cuales pueden ser donación a título singular o universal, donación a plazo o bajo condiciones, donaciones con causa onerosa, y donaciones remuneratorias, y es que las donaciones a título singular o universal son todas aquellas que se refiere a las donaciones a título universal de los bienes o derechos que el donante tiene en su patrimonio actual. Estas donaciones pueden ser de la totalidad o de una cuota de los bienes y derechos del donante. Cuando es de la totalidad, todos ellos formando una unidad pasan al patrimonio del donatario y, cuando es de una cuota, como por ejemplo un medio, un tercio, en esa proporción se transfiere a la persona mencionada. Las formalidades necesarias para la validez de ellas, son el que se otorgue mediante escritura pública en su caso, y que se elabore un inventario solemne de lo donado. En la legislación es nula la donación a título universal de bienes futuros. Según el artículo 1285 del Código Civil, las donaciones a título universal no se extenderán a los bienes futuros del donante, aunque éste disponga lo contrario. Mientras que las donaciones a plazo o bajo condición son aquellas en las que es necesario dejar constancia de que se impuso plazo o determinada condición. Por ello, legalmente se imponen las solemnidades de celebrarse por escrito, en escritura pública o privada, según el caso, es decir, que deben aplicarse las reglas generales de las donaciones gratuitas, esto en base del artículo 1280 del Código Civil. Ahora bien, las donaciones con causa onerosa, estas son definidas por Manuel Osorio como la que impone al donatario alguna carga, gravamen o prestación inferior al valor o utilidad que obtiene de lo donado, porque, en otro supuesto, de corresponderse lo impuesto o exigido con lo dado, se estaría ante un contrato conmutativo o frente a uno innominado de donación pura. Y es que, se dicen que son onerosas, cuando impone obligaciones recíprocas. En estas donaciones se impone al donatario el hacer o pagar algo. La carga puede ser personal o patrimonial. Se dice carga, porque es sinónimo de oneroso. Ahora bien, ¿qué entenderemos por carga personal o patrimonial? Pues, entenderemos por carga personal la obligación de cumplir cierta actividad inherente a la persona, como la de abrazar una carrera o estado, y por la carga patrimonial, la de ejecutar actos de aquellos que, en esencia, recaen bienes o derechos apreciables en dinero, debiendo otorgarse en escritura pública, expresándose la causa. Si no se hiciere así, son considerados legalmente como gratuitas, esto en base al artículo 1281 del Código Civil. Ahora bien, las donaciones remuneratorias son las que se hacen expresamente para retribuir o remunerar a alguien por los servicios específicos prestados al donante que no se quisieron cobrar, lo cual viene a ser el móvil de la donación, siempre que esos servicios sean de los que suelen pagarse, pero si este móvil no consta por escritura pública o privada, ya sea que el objeto que se dona sea raíz o mueble, o si en dicha escritura no se especifican los servicios que se quieren retribuir, como, por ejemplo, una operación quirúrgica, o la construcción de una casa, la donación se entiende gratuita. Ahora bien, los sujetos que intervienen son el donante, y el donatario. El donante es aquel que dona sus bienes a otra persona, y el donatario es aquel que recibe los bienes que se le ceden de manera gratuita. ¿Y cuáles son las características de este tipo de donación? Pues sabemos que es gratuito, puesto que el donante se obliga a transferir gratuitamente al donatario la propiedad de un bien. Es irrevocable en principio la donación. Una vez que es aceptada no puede ser
revocada, pero por ingratitud sí puede ser revocada, es principal puesto que subsiste por sí mismo, y no necesita de otro contrato para existir, es consensual puesto que éste necesita que ambas partes den su consentimiento, es solemne puesto que se deben llenar ciertas formalidades para su realización. ¿Cuáles son las obligaciones o efectos que genera este tipo de donación? Pues mayormente se producen obligaciones en el donante como las de entregar la cosa donada, y es que como por ejemplo el vendedor tiene la obligación de dar la cosa vendida, el donante tiene la obligación de dar la cosa donada, asimismo tiene la obligación en ciertos casos del salamiento de la evicción, pero esto en casos solamente de donación remuneratoria, esto en base al artículo 1296 del Código Civil. Por otro lado, el donatario no siempre tiene cargas o obligaciones como tal, sin embargo cuando tiene pueden ser las de ejecutar las cargas de la donación, y pagar las deudas del donante. Para esta última se debe hacer una distinción, y es que como sabemos, existen las donaciones a título universal y las donaciones a título singular. En este caso, si la donación es a título universal solo se tendrá la obligación en cuanto a las deudas anteriores a la donación o de las futuras que no excedan una especificada. Dicha suma es determinada por el donante en la escritura de donación, pero si es a título singular se le puede imponer al donatario un gravamen que lo haga pagar las deudas del donante, siempre y cuando se exprese una suma determinada hasta la cual se extienda el gravamen. Y en la naturaleza de esta es que la donación es un contrato, y es que el legislador define la palabra contrato como una convención en virtud de la cual uno o más personas se obligan para con unas u otras, o recíprocamente a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Por ende se entiende que la donación es, como mencionamos anteriormente, un contrato. Asimismo se debe considerar un contrato, ya que se requiere que existan dos partes, el donante y el donatario, y este último debe aceptar la donación, pues si esta aceptación no se produce, la sola intención de donar por parte del donante es solamente una oferta. También se debe considerar un título traslaticio de dominio, puesto el donante se obliga a transferir la donación, no es un modo de adquirir, y es que, y como lo establece el artículo 656 del Código Civil, al disponer que, para que valga la tradición se requiere de un título traslaticio de dominio, como el de venta, permuta, donación, etc. Por ende entenderemos que la donación entre vivos no produce el efecto de traspasar el dominio del objeto sobre que recae, sino que solamente crea obligaciones. El donatario lo que adquiere es un derecho de crédito contra el donante, que es el de exigir que le haga la entrega jurídica de lo donado. La donación es entonces un título traslaticio de dominio, la causa que habilita para adquirirlo, y el modo es la tradición. ¿Cuáles son los requisitos de la donación irrevocable? Primeramente debe reunir todos los requisitos generales propios de todo contrato, como el consentimiento, que el objeto en cuestión sea materia de contrato y la causa del contrato. Ahora bien, el Código Civil nos explica que no puede donar aquella persona que ha sido declarada inhábil por la ley, también que se tiene que tener la libre administración de los bienes para poder donar. Además se explica que las incapacidades de recibir herencias y legados estipulados en los artículos 964 y 965 del Código Civil se aplican a este tipo de donaciones. Ahora bien, ¿qué es lo que dice el artículo 964 y 965? Pues estos nos dicen que son incapaces de toda herencia o legado las cofradías, gremios, o establecimientos cualesquiera que no sean personas jurídicas. Pero si la asignación tuviere por objeto la fundación de una nueva corporación o establecimiento, podrá solicitarse la aprobación legal. Si obtenida esta, valdrá la asignación, y también que es incapaz de suceder a una persona el que, antes de deferírsele la asignación, hubiese sido condenado por adulterio con dicha persona o acusada de dicho delito, si se siguiese condenación judicial. Otro requisito es que en caso de ser una donación a título universal se debe exigir un inventario de los bienes aparte de una escritura pública. Asimismo, este tipo de donaciones no abarcan los bienes a futuro del donante, y como explicamos anteriormente, el donatario a este tipo de título tendrá, en cuanto a los acreedores, las mismas obligaciones que los herederos, pero solo respecto de las deudas anteriores a la donación, o de las futuras, que no excedan de una suma específica, determinada por el donante en la escritura de donación. Ahora
Ahora bien, explicando a profundidad, las donaciones remuneratorias, como sabemos, son todas aquellas que se hacen por la remuneración de un servicio que se dio de manera gratuita anteriormente. Un claro ejemplo se nos ha dado por el autor arriba, que nos dice que puede ser el caso que un abogado que defiende en juicio a un amigo, y no le cobra honorarios. El amigo lo recompensa haciéndole un regalo de valor. Este regalo constituye una donación remuneratoria. Como se ve, estas donaciones en el fondo no tienen mucho de gratuitas, porque equivalen a una forma especial de remuneración del servicio prestado. Asimismo, esta es definida por el autor Albaladejo García como la que se hace para recompensar al donatario con lo que se regala como muestra de agradecimiento del donante por un servicio que sin debérselo le prestó graciosamente. No es, pues, la donación remuneratoria un pago por el servicio que el donante recibió, es decir, lo que se dona carece de la consideración de contrapartida de lo que el donatario proporcionó, porque ambas prestaciones no se encuadran dentro de un contrato oneroso en el que la una sea a cambio de la otra, sino que son independientes y hechas liberalmente ambas. Y este tipo de donación tiene ciertas solemnidades, las cuales son que se debe pactar por escritura pública o privada, depende si es una cosa mueble o inmueble, también que debe constar en la escritura que es donación remuneratoria, especificando el servicio remunerado. Además, no requiere insinuación por lo general, salvo si lo donado excede el valor del servicio prestado, y con cualquier otro aspecto este tipo de donación se sujeta a las reglas generales de la donación. Haremos énfasis en la segunda solemnidad, que nos dice que se debe constar que es donación remuneratoria y el servicio remunerado. Ahora bien, la importancia de esto se nos ha explicada por el autor Albaladejo García, que nos dice que lo primero se debe a que de esta manera se sepa que se está remunerando, puesto que se puede llegar a pensar que es una donación no remuneratoria, y no se estaría remunerando a la persona que prestó el servicio, por ende se rigiría por las reglas de la donación pura. Y la segunda es con el fin de que no se inventen servicios remunerados, puesto que se puede simular ser una donación remuneratoria cuando no es así. Además, se precisa el valor de lo remunerado. Asimismo, estas donaciones no son rescindibles ni revocables, esto en base al artículo 1305 del Código Civil. Asimismo, debemos de aclarar algo importante, y es que no se debe tomar como donación remuneratoria la que se hace a una persona por sus méritos, puesto que a su parecer, no encaja en la idea de que remunerar es el donar por el servicio prestado por el donatario. Por ende, no se puede donar en base a los méritos que pueda tener una persona. Ahora bien, abarcando un poco sobre las diligencias sobre la aceptación de las donaciones, pues sabemos que en base al artículo 1286 inciso 3 del Código Civil, que las maneras en aceptar una herencia serán las que se aplicarán en este caso, las cuales pueden ser: por sí mismo, en esta el donatario personalmente acepta la donación. Esto puede hacerlo cuando él es capaz. Si el donatario es relativamente incapaz, puede él aceptar personalmente si está autorizado para tal aceptación por el representante legal. Por medio de otra persona, en esta se puede dar mediante un apoderado especial al intento, también por medio de una persona con poder general para la administración de bienes, y por medio de cualquier ascendiente o descendente legítimo del donatario, que sea capaz de contratar y de obligarse, aunque no sea apoderado, siguiendo con las formas en cómo aceptar la donación. Puede ser entre personas, la cual se da cuando el donatario se encuentra físicamente en presencia del donante, y éste se da cuenta por sí de la aceptación. También en caso de ausencia del donante, la aceptación se da cuando el donatario no está en presencia del donante, de tal modo que éste tiene conocimiento de la aceptación posteriormente a ella. Estas son solo algunas de las formas en que se puede aceptar. Ahora bien, también existen reglas de aceptación, entre las cuales encontramos: todo donatario puede aceptar o repudiar libremente, salvo las excepciones legales establecidas de conformidad con el artículo 1149 del Código Civil, entre las que se encuentran que no pueden donar las personas que no tuvieren la libre administración de sus bienes, sino por medio o con el consentimiento de sus representantes legales, y que tampoco se puede aceptar o repudiar condicionalmente, ni hasta o desde cierto día, esto de conformidad al artículo 1151 del Código Civil. Doctrinariamente se ha sostenido que el que acepta bajo condición equivale su actitud a su repudiación. Si bien existen más reglas, mencionamos estas porque las consideramos las más notables.
Ahora bien, algunas preguntas que pueden ser comunes en este tema pueden sobre si qué se puede donar y qué no se puede donar, y en este caso sabemos que se puede donar cualquier cosa, pero dependiendo de lo que se dan se deben seguir ciertas solemnidades. De igual manera la persona debe tener la libre administración de sus bienes para esto, como mencionamos anteriormente, y puede donar todo excepto algo que pueda perjudicar a sus herederos, y que conserve lo suficiente para poder seguir llevando una vida digna, es decir, subsistir. Esto se hizo con la finalidad de proteger al donante de que si bien se puede donar cualquier cosa, éste se queda con lo suficiente para subsistir. Un dato importante a mencionar es que en este tipo de donación, y en general en la donación, es obligatoria la asistencia de testigos en cuanto a la otorgación de instrumentos públicos, esto en base al artículo 34 de la Ley de Notariado. Y para concluir, queremos dar las gracias al observador por haber llegado hasta aquí, y esperamos este breve video sobre las donaciones los haga investigar más sobre el tema, puesto que es un tema extenso e interesante, de todas formas. Muchas gracias por su atención prestada.